Hola a todos, somos estudiantes de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos y hoy día vamos a hablar sobre el revolucionario legado de Euler y Lagrange. Siguiente, por favor. Somos del curso de Cálculo 3 en el ciclo número 3 de la Facultad de Ingeniería Industrial. Tenemos como integrantes a Pérez Yupanqui Anderson, a Ramírez Chupingawa Juan Marcial, Sarmiento Sánchez Diana Francesca y Regalado Espinal Justin, el que les habla. Gente, vamos a empezar con una introducción, vamos a seguir con la biografía de Euler y después con la de Lagrange. Siguiente, por favor. Introducción. A lo largo de la historia, muchos científicos y matemáticos han contribuido al desarrollo de herramientas que hoy usamos para entender el mundo. Una de las más poderosas son las ecuaciones diferenciales que permiten modelar desde el crecimiento de población hasta el comportamiento de sistemas complejos. A partir de esto conoceremos la vida y legado de dos genios cuya obra sentó las bases de lo que hoy conocemos como cálculo diferencial y ecuaciones diferenciales. Tenemos al científico Leonard Paul Euler, que tiene una frase que hemos puesto por la parte inferior que dice: donde hay vida hay movimiento y donde hay movimiento hay matemáticas. Empezando. Leonard Euler fue uno de los matemáticos más brillantes de la historia. Revolucionó el estudio de las ecuaciones diferenciales al crear el famoso método de Euler. Gracias a sus aportes, hoy resolvemos problemas en física, ingeniería y más. Su legado vive en cada fórmula que modela el mundo. Siguiente. Continuamos con las contribuciones. Notación matemática moderna. Introdujo símbolos como el f de x, el e, que sería el número de Euler, el i y el pi. Estableció el uso sistemático de funciones y ecuaciones y además contribuyó en el desarrollo del lenguaje algebraico que usamos hoy en día, haciendo más accesible la formulación de problemas y soluciones matemáticas. Su influencia se refleja en la notación utilizada en cálculo, álgebra y análisis. Como se puede observar en la imagen, tenemos la fórmula del número de Euler. Continuado tenemos el cálculo diferencial integral. Desarrolló métodos para derivar e integrar funciones. Euler aplicó estas técnicas para resolver problemas físicos reales como el movimiento de los planetas y el flujo de los fluidos. También desarrolló fórmulas prácticas como la integración por partes y contribuyó a establecer el cálculo como una herramienta esencial en la física y la ingeniería. Siguiente, por favor. Introdujo la fórmula de Euler, que es una identidad matemática que relaciona los números complejos con las funciones trigonométricas. Como se puede observar en pantalla, esa es la fórmula. Siguiente, por favor. Fórmula de Euler para poliedros. Relaciona el número de vértices, aristas y caras de un poliedro convexo. Esta relación es fundamental en la topología y ha sido extendida a otras formas geométricas más complejas. Su simplicidad esconde una profunda conexión entre la geometría y la estructura espacial. Ahora tenemos la fórmula de Basilea. Es un problema famoso que resolvió Euler. Mostró cómo una suma infinita está relacionada con el número pi. Esta solución sorprendió a la comunidad matemática de su época y demostró la genialidad de Euler para encontrar patrones y relaciones inesperadas entre conceptos aparentemente incógnito. Yo soy el alumno Juan Ramírez y continuando ahora hablaremos de las aplicaciones actuales. Tenemos la primera que es el modelo que se puede usar con el modelo epistemológico SIR. ¿Qué es el modelo epistemológico SIR? Es un modelo matemático usado principalmente en epidemiología que divide a la población en tres grupos. La S viene de susceptibles, la I de infectados y la R de recuperados. Ayuda a entender cómo se propaga una enfermedad. También lo tenemos en el modelo de finanzas de Solow, que es un modelo económico que explica el crecimiento a largo plazo de una economía basada en la acumulación de capital, el crecimiento poblacional y el progreso tecnológico. También tenemos la ingeniería y física de sistemas dinámicos. Los métodos de Euler, explícito e implícito, se usan para aproximar soluciones de ecuaciones diferenciales que describen sistemas físicos, como el movimiento de cuerpos, la dinámica de fluidos o circuitos eléctricos. Siguiente. Ahora tenemos la relación entre Leonard Paul Euler con Joseph Louis Lagrange. Siguiente.
Uno que tenemos acá es las ecuaciones diferenciales homogéneas exactas. Euler desarrolló métodos iniciales para resolver ciertos tipos de EDOs, incluyendo las ecuaciones homogéneas y exactas, proponiendo técnicas de sustitución y reducción de orden. Sí, pero Lagrange extendió estos métodos, formalizando soluciones generales y criterios de exactitud, además de aplicar técnicas de integración más sistemáticas. También tenemos la reducción de orden y soluciones particulares. Lagrange tomó los métodos de Euler para ecuaciones de segundo orden, como las reducibles ecuaciones de primer orden, por ejemplo, y los mejoró al introducir criterios para encontrar soluciones particulares y familias de soluciones, contribuyendo a la generalización del análisis de dedo lineales. Bueno, a continuación, hablaremos sobre Louis Lagrange, con esta frase que pusimos, sobre la verdadera belleza de la mecánica están las ecuaciones. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar sobre el origen y los primeros años de Lagrange. Bueno, él nació el 25 de enero de 1736 en Turín, Italia. Bueno, su nombre original fue Joseph Lodovico Lagrangia y fue en gran parte un gran autodidacta y se interesó por las matemáticas desde los 17 años. Bueno, y como dato importante, ¿no? También saber de que él a los 19 años ya era profesor de matemáticas en la Escuela de Artillería de Turín, Italia, ¿no? Luego también, bueno, fundó la Academia de Ciencias de Turín, publicando ahí sus primeras investigaciones, ¿no? Y en 1766 también fue invitado a Berlín por el rey Federico II de Prusia para suceder a Euler. Siguiente, por favor. Y bueno, los aportes y los últimos años de Lagrange. Bueno, él vivió en Berlín durante 20 años y empezó a producir más obras de cálculo y de física. Y en 1787 se trasladó a París, integrándose a la Academia de Ciencias de Francia, ¿no? Y también, bueno, algo que es muy importante es que en 1788 publicó su obra más famosa, que fue Mecánica Analítica, ¿no? Analítica, bueno, mecánica analítica. Bueno, colaboró también en la creación del sistema métrico decimal durante la Revolución Francesa. Eh, bueno, también fue conde del imperio por decreto de Napoleón Bonaparte y bueno, y finalmente él fallece en 1813 en París y bueno, fue enterrado con honores en el Panteón de París. Gracias. Y yo le doy paso a mi siguiente compañero. Ya, ok. Continuando con la parte de contribuciones, tenemos lo que es la extensión del cálculo de variaciones. En este caso, es un área de las matemáticas donde se busca encontrar que maximicen o minimicen ciertos valores, como pueden ser, por ejemplo, lo que son la trayectoria más corta o una energía mínima. En este caso, digamos que Euler en un principio fue el que sentó aquellas bases para que Lagrange genere esas nuevas ideas, como introducir lo que es los multiplicadores por problemas con algunas restricciones. Por ejemplo, también tenemos lo que es las ecuaciones de Lagrange, donde usó lo que es esta fórmula de ecuación diferencial, donde se expresa en términos de una función de derivadas. Y eso no solo permite resolver lo que son las ecuaciones diferenciales de primer orden, ya sea implícitas o no lineales, sino que también es bastante útil en lo que son los problemas físicos y los matemáticos. En ese caso, como se puede ver en la pantalla, nos da que la fórmula es y es igual a x por r multiplicado por la derivada de y más tu s en función de la derivada de y. Y tu derivada de y sobre la derivada de x es igual a una función p de x. Continuando, tenemos lo que es la formulación de la mecánica lagrangiana. En este caso es una formulación bastante completa por parte de Lagrange. En este caso se usó también como parte y método para reemplazar lo que son las leyes de Newton, para lo que es, por ejemplo, la cinética y la energía potencial, en lugar de cierta... también sin todo lo que es la física moderna, incluyendo conceptos de lo que es relatividad y mecánica cuántica.
En este caso, una fórmula que no está puesta acá, pero es que mi L es igual a T menos B, que es la energía cinética menos la potencial. Y por último tenemos la parte de introducción de métodos de símbolos en ecuaciones diferenciales, donde prácticamente Lagrange fue uno de los primeros en tratar lo que es las derivadas como símbolos para ser manipuladas algebraicamente. Comenzó también utilizando el símbolo de D para reemplazar lo que son las derivadas, en este caso mi operador D sobre mi diferencial de X, que te dice que es un operador de diferencia. Y abajo tenemos un pequeño, digamos, ejemplo sobre esto de abajo. Y digamos que esto nos permite resolver y factorizar las ecuaciones diferenciales para hacerlo más fácil al momento de que quiera resolver algún problema. Siguiendo con esto, tenemos lo que son las fórmulas usadas. En este caso tenemos como primera lo que es la ecuación de Euler-Lagrange. Aquí lo que se usa son las derivadas parciales, como se puede ver, y estamos trabajando en función de tanto de lo que es la variable y como lo que es su derivada como tal. En esta ecuación se usa principalmente en el curso, en lo de física, y sobre todo en lo que vimos anteriormente, que es la mecánica lagrangiana, y en algunos sistemas dinámicos, que como dice acá, se usa principalmente en la física y la matemática para encontrar ciertas funciones que minimizan o maximizan una integral. Luego tenemos lo que es nuevamente la ecuación de Lagrange. En este caso es una fórmula importante también de primer orden, que es útil para resolver lo que es una variable dependiente y su derivada está mezclada no solo para casos no lineales, sino también para casos de manera implícita. Por ejemplo, para problemas de geometría o simplemente en algunos de trayectoria de movimiento. En este caso tenemos la misma fórmula que se dijo anteriormente, y como está acá abajo, esta es útil en ecuaciones implícitas no lineales de primer orden. Luego, para el siguiente caso, tenemos el método de variaciones constantes. En este caso, Lagrange propuso como una forma de encontrar soluciones particulares a partir de ciertas ecuaciones diferenciales no lineales que son no homogéneas. Posteriormente, esto se volvió lo que hoy se conoce como variación de parámetros. En ese momento tenemos lo que es mi ecuación general, que es mi segunda derivada de y más una función que depende de x por mi primera derivada de y, más una segunda función que depende de la variable x por tu y este es igual a una función f de x. A partir de esto tenemos en cuenta que al ser una derivada de orden 2, va a tener dos soluciones, en este caso y1 y y2. Y para conocer la solución particular de esta ecuación no homogénea, tenemos lo siguiente, que mi solución particular, yp, va a ser igual a mi u sub 1, que depende de x, multiplicado por mi y sub 1, que depende de x, más u sub 2 que depende de x, multiplicado por mi y sub 2 que depende de x. Donde te dice que este u sub 1 y u sub 2 no son constantes, sino que son funciones que se obtienen resolviendo un sistema de ecuaciones del problema original. Acá tenemos, por ejemplo, unos casos, un ejemplo con mi segunda derivada, y donde mi función f de x es e elevado a la menos x, y en mi segundo caso, donde mi f de x es una función seno de x. Ya. Ahora tenemos para los aportes en la C2 que hizo Lagrange. Primero tenemos la reducción de orden. Cuando se conoció una solución particular de una ecuación diferencial de segundo orden, Lagrange proponía usarla para reducir la ecuación a una de primer orden, ya que esto haría más sencillo hallar la solución general. Un ejemplo es dado el que vemos nuestra ecuación de segundo orden. Si se conocía una solución de y1 de x, se propone una nueva forma, que es la de acá. Y de x es igual a y1 de x por u de x. Y al reemplazar y derivar, se reduce el orden de la ecuación y se puede resolver para un u de x.
Luego también tenemos el factor integrante en ecuaciones no exactas. Una ecuación diferencial de primer orden se dice exacta si proviene de una derivada total de una función f de x, y. Es decir, tenemos acá un ejemplo que es m de x, y derivada de x más n de x, y de y es igual a 0. Es exacta si la derivada de m respecto a y es igual a la derivada de n respecto a x. Si no, no es exacta. Y Lagrange propuso multiplicar por un factor u de x o u de y, depende del caso, que haga la ecuación exacta. U de x por toda nuestra función de m de x, y de x más n de x, y de y. Y una vez exacta se puede resolver como derivada total. Derivada de f de x de x, y igual a 0, pasando de f de x, y igual al c. Siguiente. Ya, ahora tenemos lo que son las aplicaciones actuales. En este primer caso tenemos lo que es la simulación de física en videojuegos y lo que es animaciones. En este caso, algo importante que se debe tener en cuenta es que cuando el personaje, ya sea que salta, corre o simplemente logra interactuar de alguna manera con su entorno, eso se logra debido a que hace uso de ciertos principios y más enfocado a lo que es la mecánica lagrangiana, como ya lo habíamos visto anteriormente, lo que permite que se obtenga una trayectoria óptima de esos cuerpos usando energía y en lugar de esas fuerzas, bueno, usa esas fuerzas como es que lo hace Newton también. Y gracias a esto es que se logran simular esos pequeños movimientos suaves y naturales, ya que incluso en algunos entornos complejos, ya sea como el agua, el viento o las colisiones en otros objetos, se logra, digamos, este acabado finalmente. Como segundo punto tenemos lo que es la dinámica en la ingeniería espacial. Acá algo importante es que se logra controlar esta dinámica de cómo los vehículos, los aviones, los satélites o simplemente los cohetes, digamos, logran predecir con cierta precisión cómo es que se logran mover estos sistemas bajo la acción de diferentes fuerzas, como se puede ver también en la imagen. También en este caso se usa lo que es la mecánica lagrangiana y permite de cierta manera modelar el comportamiento de manera más general y usando lo que son las leyes de Newton. Como siguiente caso tenemos lo que es el modelado en robótica. En este caso se usa para diseñar y controlar lo que son todo tipo de robots, ya sea un brazo robótico, como se puede ver en la imagen, o hasta robots que son, digamos, en casos humanoides. Aquí algo importante que se debe tener en cuenta es que debe moverse, se debe mover las diferentes partes del robot y estos deben ser de manera coordinada, eficiente y de una manera estable. Y como cuarto tenemos lo que es la economía y finanzas. Y aquí algo que puede ser sorprendente, y es que esas ideas incluso de Lagrange también se aplican en lo que es este sector, especialmente en lo que es la toma de decisiones como tal. Y por ejemplo, en este caso, los multiplicadores se usan para maximizar lo que son los beneficios o minimizar los costos bajo ciertas restricciones, ya sea los presupuestos, los recursos limitados o simplemente aquellos riesgos que se puede tener en la misma empresa. Finalmente con las conclusiones, la primera conclusión que sacamos fue de que Euler y Lagrange pues no solamente aportaron ideas, sino que también estructuraron el cálculo como lo conocemos hoy en día. Asimismo, sus trabajos son la base para muchas de las herramientas que usamos en ingeniería, desde las derivadas parciales hasta las ecuaciones diferenciales de segundo orden. La segunda conclusión fue de que sus aportes, no son solo teorías y se aplican en sistemas mecánicos, estructuras, optimización y dinámica. Por ejemplo, el método de multiplicadores de Lagrange lo usamos directamente para resolver problemas de diseño y eficiencia con restricciones,
algo que enfrentamos todo el tiempo en ingeniería. Bueno, la tercera conclusión y última es que lo que desarrollaron estos dos matemáticos, tanto Lagrange y Euler, sigue teniendo un gran impacto en el modelado matemático y en las simulaciones y el análisis de sistemas complejos, de tal manera que estudiar sus ideas en el curso de cálculo 3 nos ayuda a entender mejor los fundamentos que usamos en materias como estática, dinámica, control o estructuras. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.